y comienza a crecer en las diferentes áreas de la vida. Crecimiento es tan importante, mucho más relevante cuando se habla de espiritualidad. Así como todos somos llamados a nacer en el reino de los cielos, somos también desafiados a permanecer. Pero ¿cómo se permanece creciendo? El momento que dejamos de crecer, comenzamos a morir. Hoy desarrollaremos una creencia más que está bajo la doctrina de salvación. Esta creencia se llama crecimiento en Cristo. ¿Cómo yo puedo crecer en Cristo? Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Me alegra de que puedas dedicar este espacio. Este es el tiempo que es bien invertido para que nosotros podamos conocer mejor la voluntad de Dios y el plan que tiene para nuestra vida. Felicitaciones por dedicar este espacio. Además, yo quiero ahora mismo ofrecerte una revista extraordinaria para que puedas profundizar tu conocimiento en estos temas. Revista Esperanza, yo creo. Está disponible. Ahora puedes ingresar a nuevotiempo.org/escuela bíblica y allí tú puedes ingresar a este contenido. Nuevotiempo.org/escuela bíblica, revista Esperanza, yo creo. ¿Estás listo? ¿Listo para un episodio más? ¿Listo y con el corazón dispuesto para abrir la Biblia y aceptar aquello que Dios tiene para nosotros hoy? Felicitaciones y una vez más, bienvenido. Bienvenidos amigos a este nuevo episodio. Hoy vamos a un nuevo capítulo. Vamos a abrir la Biblia. Como siempre, antes de hacerlo, oramos. Querido Dios, gracias porque en tu bondad nos permites tener la oportunidad de poder conocer más de tu palabra. Que la creencia que hoy vamos a analizar a la luz de las Escrituras pueda ser nuestra experiencia, nuestra realidad desde el momento que nos entregamos a ti. Nuestro corazón está dispuesto para poder aceptar, comprender y vivir aquello que tu palabra tiene para nosotros. Que tu Santo Espíritu nos guíe en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro estudio de hoy. En esta serie de creencias, o yo creo lo que la Biblia dice, estamos desarrollando la tercera doctrina, que es la doctrina de la salvación. Ya vimos aquí que esta doctrina comienza apuntando la vida, muerte y resurrección de Cristo. Luego también ya en el capítulo anterior hablamos acerca de la experiencia que el ser humano tiene después de recibir el perdón. Y ahora vamos a profundizar un poco más en lo que significa crecimiento en la vida espiritual. Si ustedes recuerdan, en el capítulo anterior, la última palabra que nosotros vimos en este proceso de salvación fue la palabra tam en hebreo, que traducido para nosotros es perfecto. Y Jesús desafía a sus seguidores o a sus discípulos a alcanzar esa perfección. ¿De qué manera? Cuando nosotros vemos en el Sermón de la Montaña, vamos a Mateo capítulo 5, y miren lo que dice aquí el texto bíblico. Mateo capítulo 5, versículo 48. Mateo 5:48 dice: Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué cosa es? Perfecto. Solo que esta orden que Jesús da, no lo deje en el aire. Esta es la conclusión de algo que ya mencionó. Si ustedes comienzan a ver cómo inicia el capítulo 5 de Mateo, Mateo 5 comienza hablando de cuál debe ser el
carácter que debe desarrollar aquel que es llamado al reino. Y ese carácter comienza por reconocer la necesidad. Por eso es que la primera bienaventuranza es: felices los pobres en espíritu. El humilde que reconoce su condición. ¿Y cuál es la siguiente? Los que lloran. ¿Ustedes recuerdan la tristeza que es producida por Dios? ¿Qué cosa es? Arrepentimiento. No son aquellos que lloran por las circunstancias, aquellos que lloran por su vida. Ellos reciben el consuelo de Dios a través de la paz y el perdón que Él ofrece. Después de hablar de la conducta, va a hablar del comportamiento. Después de hablar del carácter, va a hablar del comportamiento. ¿Dónde está primero el foco? Carácter. Porque todos los cambios que vienen del cielo no son externos, son internos. Yo puedo ser perfecto por fuera, podrido por dentro. Jesús dijo en Mateo capítulo 23, versículo 27, a los fariseos: sepulcros blanqueados. Por fuera brillan, pero por dentro está lleno de descomposición. Entonces, puede existir en este mundo gente que aparenta todo bueno, puede, pero no pasa a ser de sepulcro blanqueado a menos que el cambio comience por la mente. Y nuestra mente corrompida por el pecado no puede cambiar a menos que permitamos que el Espíritu Santo lo haga. ¿Ahora entienden por qué somos pecadores? Ahora, Jesús va a hablar primero carácter y luego conducta. ¿Cuál es la conducta? A partir del versículo 13, ¿qué cosa va a decir? Ustedes son la sal. 14, ustedes son la luz. Claro, uno va a ser luz del mundo, sal de la tierra, ¿cuándo? Cuando el carácter de Dios esté reproducido, ¿dónde? En el corazón. Y dentro de esa sección de conducta o comportamiento, ¿qué cosa va a estar? La ley de Dios. ¿Oíste qué fue dicho? Y ahí comienza la ley de Dios. Pero ¿en qué sentido ahora Jesús va a cerrar esta idea para hablar, sean vosotros perfectos? Ahora, miren, vamos al versículo 44. Por eso yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre. O sea, la demostración de una correcta relación con Dios es la manera como nos relacionamos con los demás. Yo no puedo decir, tengo una correcta relación con Dios si ando peleado con medio mundo. No existe. Entonces, aquel que es llamado hijo de Dios, miren, ustedes incluso van a hacer algo que ni siquiera los demás hacen. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por lo que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Si ustedes aman a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen eso también los publicanos? Si saludan solo a los hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también los gentiles? Ahora concluye, sean perfectos como vuestro Padre. O sea, el texto primero que comenzamos era ¿qué cosa? La conclusión de algo que Jesús ya había mencionado. ¿De qué se trata la perfección aquí? De la reproducción del amor de Dios en la vida del creyente. Y esto es madurez espiritual. Hay un dicho que dice, todos crecen, pero no todos maduran. El crecimiento está independiente de la madurez, ¿verdad? Hay gente tan adulta que no ha madurado. Y hay gente que no tiene muchos años y es más madura. La madurez espiritual es lo mismo. Hay gente que puede estar 40 años en la iglesia y no tener un grado de madurez espiritual. Hay gente que está un mes en la iglesia y tiene una madurez espiritual tremenda. ¿De qué depende? Crecimiento. ¿En quién? En Cristo. ¿Cómo se desarrolla
ese crecimiento. Muy bien, entonces ese será nuestro tema de hoy, crecimiento en Cristo. Vamos primero a definir esta creencia y luego vamos a desarrollar como lo hemos hecho también con las otras creencias. ¿En qué consiste esta creencia? En que la victoria de Jesús nos da la victoria sobre las fuerzas del mal. De esto ya vimos un poco en el capítulo anterior. Señor no solamente nos libra de la penalidad del pecado, sino también del poder del pecado. No llegamos a ser más esclavos del pecado. Ahora, la victoria de Jesús nos da la victoria sobre las fuerzas del mal que aún buscan controlarnos. ¿Por qué? Porque todavía estamos con una naturaleza pecaminosa. ¿Cuándo será arrancada? Cuando Jesús regrese por segunda vez. Allí sí. Ahora, mientras caminamos con Él en paz, alegría y seguros de su amor. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y nos da poder. Continuamente comprometidos con Jesús como nuestro Salvador y Señor, somos liberados de las cargas o de la carga de nuestras acciones pasadas. ¿Por qué? Porque llegamos a ser en Cristo nuevas criaturas. Esa nueva criatura pasa por un nuevo nacimiento. Somos llamados a nacer, a permanecer y crecer. ¿Correcto? Nacer de nuevo en el reino de los cielos. Permanecer y crecer. Ir creciendo en el camino. El crecimiento es esencial para la vida. Toda nueva planta, todo nuevo ser humano debe crecer y desarrollarse. En la vida espiritual también crecemos. Pero ¿cómo crecemos en Cristo y cómo maduramos? Muy bien. Y aquí comienza la primera paradoja. ¿Correcto? Hoy vamos a ver dos paradojas. Tiene que ver con crecimiento. Primero, la vida cristiana comienza con la muerte. Y cuando hablamos de muerte, hablamos en dos dimensiones. Comienza con la muerte de Cristo y comienza con la muerte del yo. Esa muerte del yo es orgullo, aquello que nos hace vivir una vida independiente de Dios. Para yo buscar a Cristo como Salvador, necesito primero reconocer que soy un pecador. Nadie va al hospital si cree que está sano. Nadie busca un Salvador si no cree que es pecador. Entonces, la vida cristiana en sí comienza, ¿por qué? Con la muerte. Con la muerte de Cristo, eso ya hemos hablado aquí, ¿no? La muerte de Jesús en la cruz. La cruz está en el centro del plan de Dios para la salvación. Por su muerte en la cruz, Cristo triunfó sobre Satanás. Entonces, nuestro cristianismo está basado en un sacrificio. Entonces, la cruz comienza con Cristo. Luego va a pasar a nosotros. ¿Está bien? Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muy bien, comienza en la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz hizo posible que nuestros pecados sean perdonados. La cruz fue la exhibición cósmica de reconciliación universal. Según Corintios 5:19 dice que Dios estaba reconciliando al mundo. Fuimos reconciliados a través de la cruz. La cruz de Cristo es la garantía de la posibilidad de una vida victoriosa y de crecimiento en Cristo. Y la cruz de Cristo es la seguridad de que un día este mundo de maldad será purificado. ¿Qué cosa nos da la garantía? La cruz de Cristo, porque allí fue vencido el reino de Satanás. Eso nos garantiza sus promesas y un futuro extraordinario. Entonces, la vida cristiana comienza en una visión correcta de cruz, pero la cruz es sinónimo ¿de qué? De muerte. Para darnos vida, Jesús tuvo que morir. ¿Ocurre de manera diferente en nuestra experiencia con Él? No. Para tener nueva vida, también nosotros necesitamos morir. Pero no es una muerte, la muerte física. Esta es la muerte más dolorosa. Ustedes saben que crucificar nuestro orgullo, es una de las cosas más complicadas. Pero
con Dios todo es posible. Bueno, entonces el cristianismo comienza con la muerte. Primero la muerte de Cristo. ¿Cómo yo acepto la muerte de Jesús? Entonces ahora viene el proceso en mi vida. La muerte al yo. Y el apóstol Pablo va a decir en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. ¿Cómo se consigue eso? No crean que Pablo, después de decir eso, dijo, pues bueno, ahora yo soy perfecto, no cometo ningún pecado, nada. Pablo vivió una lucha. ¿Se recuerdan cuando Pablo dice? Les voy a confesar algo, dice Pablo. Resulta que lo que no quiero hacer, hago. Lo que quiero, no hago. Dentro de mí hay un conflicto, hay una lucha, hay dos naturalezas. Pero ¿cuál era el secreto, digamos, allí de Pablo? Es que él permaneció y creció en Cristo a tal punto que en algún momento mira dentro de sí y dice, wow, ya no está el Pablo, ya murió ese Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo. ¿En qué momento ocurrió eso? ¿En qué momento? Ahora es Cristo quien vive en mí. Muy bien, vamos a ver cómo eso puede ser una realidad en la vida. La vida cristiana no comienza con el nacimiento. La vida cristiana comienza con la muerte. O sea, para nacer de nuevo, primero hay que morir. La vida cristiana no comienza el momento de nacer, sino el momento de morir. ¿Qué cosa tiene que morir? Todo aquello que me separa de Dios. Para eso el Espíritu Santo me convence de pecado, trabaja en mi corazón y me lleva a experimentar un nuevo nacimiento. ¿Qué cosa muere? El yo. Hasta que el yo muera, no hay comienzo. La muerte del viejo hombre no es una opción, sino es una necesidad. Y eso es claro, ¿verdad? Miren, vamos a Efesios capítulo 5. O mejor, capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vamos a leer desde versículo 1 en adelante. Miren nuestra condición. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, eso ya no está en ustedes. Está hablando de Satanás. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Qué significa vivir lejos de Dios? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Por qué hijos de ira? ¿Recuerdan ustedes sobre quién está la ira de Dios? Sobre aquellos que no hacen el sacrificio de Jesús. Lo mismo que los demás, dice Pablo. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, cuando nosotros estábamos muertos en pecado, nos dio juntamente con Cristo vida, porque por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¡Qué extraordinario esto! Para mostrar los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora viene el texto. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué cosa encuentra en este texto? Soy salvo por gracia para buenas obras. Pero antes de ser salvo por gracia,
Yo fui alcanzado por esa gracia cuando yo estaba muerto. ¿Qué significa estar muerto? Andar en esta vida bajo mis propios deseos, de mi naturaleza. Ahora, Cristo me llama a la vida y dice que Él me resucita. ¿Cómo es que llegamos a la resurrección con Cristo? Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 2 en adelante. Romanos 6, 2. Desde el 1 mejor, ¿está bien? Para tomar todo el texto. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En otras palabras, ¿quieres seguir viviendo tu vida y así decir que tienes la gracia de Dios? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto, ahí está el concepto, ¿recuerdan? Para nacer primero hay que morir. Muy bien, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él por el bautismo, a fin de que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En una nueva vida. No sé si aquí ya tiene la comprensión completa del texto. Muy bien. Lejos de Cristo estamos muertos. Pero para nacer de nuevo, estoy hablando en sentido espiritual, a lo que estamos muertos tenemos que matar y morir al yo. Pasamos ahora por una muerte simbólica y resucitamos para una nueva vida. ¿Lo hacemos solos? No, con Cristo. Pero Él dejó un símbolo de esa muerte y nueva vida. ¿Cómo se llama ese símbolo? Bautismo. ¿Qué cosa es el bautismo? Es la representación de mi muerte para vivir de nuevo. Así como Cristo murió, resucitó. ¿Qué cosas están entendiendo aquí el texto? Que existe un solo bautismo correcto. Aquel que representa la muerte y la resurrección. Entonces, cuando ustedes vean un bautismo, ¿cómo saber si es el correcto? Muy bien. Tiene que haber muerte y resurrección. En el agua la persona tiene que morir, entrar, sumergirse y luego tiene que levantarse. Entonces, el lugar de bautismo se convierte ¿en qué? En una tumba líquida, donde representa mi final, mi muerte al yo, para que ahora yo pueda vivir por Cristo. Y es así como comienza nuestra experiencia. César. Pastor, respecto al bautismo, ¿qué hay con aquellas personas teniendo en cuenta el alto índice de suicidios? Las personas que se suicidan, que se matan. ¿Qué hay con ellos si es que al final, en los últimos segundos, llegan a arrepentirse de corazón? Trabajo en la institución donde pertenezco, he visto muchos casos de suicidios. Por eso es que lo que me llevó a preguntarle al pastor. Dios sabe quién se salva y quién se pierde. Nunca podremos determinar a alguien por la acción que haya cometido de que está perdido. Pero tú has planteado un asunto interesantísimo. ¿Qué hay de aquellos que aún en el último minuto se arrepienten? ¿Se salvan? Sí. ¿Recuerdas el ladrón en la cruz? El ladrón en la cruz reconoció a Jesús y él se salvó. La promesa de Jesús ese día fue: de cierto te digo hoy, tú estarás. Te dijo para ti en futuro, tú estarás conmigo en el paraíso. Ahora, hay muchas personas que se escudan y dicen así: entonces, yo espero el último minuto para morir, para arrepentirme. Es la trampa de doble filo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Nadie sabe en qué circunstancias muere. Pero número 2, ni
todos tienen verdadero arrepentimiento al final. Por eso es que la salvación es un asunto de elección en vida, un acto consciente. Eso excluye que alguna persona no haya pasado por la experiencia de bautismo, pero se arrepintió y se salve, claro, porque el bautismo es un símbolo. Apenas. ¿Quién es el que salva? Cristo. Pero mientras tenemos vida y tenemos la oportunidad de pasar y vivir esta experiencia, necesitamos pasar por este proceso y esta experiencia de salvación que Jesús lo dejó como un camino diseñado. ¿Correcto? Pero finalmente la salvación lo determina Dios porque Él es el único que puede conocer nuestra intención y nuestra sinceridad al momento de decir, Señor, perdóname. Vamos a una brevísima pausa. Qué bueno que pueda estar allí acompañándonos en este estudio, en esta serie especial de creencias, estudiando ahora la tercera doctrina y la tercera creencia de esa tercera doctrina, que es sobre la salvación. Hoy hablamos sobre crecimiento en Cristo. Y ya vimos que para nacer hay un requisito, primero hay que morir. Y esa muerte es la muerte al yo, pero también esa muerte al yo se representa de manera simbólica, participando de la muerte y resurrección de Jesús, que en símbolo perfecto, ¿qué cosa sería? El bautismo. Cuando alguien pregunta y dice, pastor, ¿por qué ustedes no celebran la resurrección de Cristo? ¿Cómo que no? Le digo, celebramos. Pero la resurrección de Cristo no significa un cambio de día. La resurrección de Cristo se celebra a través del bautismo. Muerte y resurrección. La victoria de Cristo ahora está en mi vida. Camila. Sí, una pregunta sencilla. ¿Cómo uno sabe que ya está listo para el bautismo? Yo no puedo dar aquí un parámetro de decir estás listo o no. Lo que yo entiendo bíblicamente es lo siguiente. Cuando la persona es tocada por el Espíritu Santo y tiene un conocimiento de lo que Dios hizo en su favor y lo acepta a Cristo como Salvador, ya está lista para el bautismo. Soy católica, fui bautizada de bebé, ni siquiera me acuerdo de eso, entonces para mí era como esa limpieza del pecado original, eso es lo que me enseñaron en un principio. Ahora que estoy redescubriendo a Dios y redescubriendo sus enseñanzas, su palabra y todo tiene un concepto totalmente distinto. De cualquier manera, sí seguía como en mi cabeza esto de como si tuviéramos una checklist que necesitas saber ciertas cuestiones o tener ciertos requisitos. Por ahí va mi pregunta para llegar al bautismo y no, pasa totalmente por otro lado, sino por uno recibir, como dijo el pastor, a Cristo en el corazón y uno sentir que está dispuesto. Te voy a hacer aquí un ejemplo breve. Hechos capítulo 8 cuenta la historia de un etíope. Dice que venía de Jerusalén e iba para su tierra y en el camino iba leyendo un pergamino. El Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate a ese carro. Felipe se acerca y le hace una pregunta. ¿Entiendes lo que lees? No lo entiendo, le dice. Entonces Felipe subió al carro y comienza a explicarle que aquel párrafo que estaba leyendo hacía referencia a Jesús. Y él ya había escuchado de Jesús. Él ya tenía un conocimiento. ¿Por qué? Porque él venía de adorar, solo que no entendía todo. Y él dijo, wow, Jesús, sí, hace referencia a Jesús. Iban conversando. Era lo único que le faltaba entender. Y después llega a un lugar donde hay agua y el etíope le dice, el eunuco le dice a Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le hace una sola pregunta. ¿Tú crees que Jesucristo es el Señor? Creo, le dijo. Y descendieron y fue bautizado. Un día un carcelero allá en Filipos hizo la pregunta a Pablo después de un terremoto. Él quiso suicidarse. Pablo le dijo, no te mates, todos los presos están aquí. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquella misma noche se bautizó él y toda su familia. Cuando uno está preparado, cuando uno tiene la convicción cierta de que yo tengo un llamado de parte de Dios para mi vida, no se trata de sentir,
Se trata de fe, creer. Hay gente que dice, yo no siento. Es que la vida cristiana no es una vida de sentimiento. Yo quiero sentir. No. Es que de la convicción, yo creo, este es el camino. Entonces, para ello, ¿es necesario el conocimiento previo? Sí. Pero ahí viene el otro extremo. No, yo tengo que primero conocer toda la Biblia, todas las profecías. No. Tú tienes que entender qué hizo Jesús por ti y qué cosa es lo que pide de ti. Eso es todo. ¿Irving? Sí, hablando un poco acerca del bautismo, ¿qué sucede con las personas que han sido bautizadas, por ejemplo, quizás con decisión propia en la Iglesia Católica, quizás en la religión mormona? ¿Qué pasaría con esas personas que quizás cambian su forma de ver a Dios? ¿Necesitarían bautizarse nuevamente, pese a que lo hayan hecho con convicción? Que a veces en algunas religiones pues no se te presenta un Dios verdadero, ¿no? Y lo veo así ya, porque justamente este punto de la vida cristiana no te presenta una vida cristiana como la que el pastor quizás ha presentado hoy día como debe ser, ¿no? Sencilla, que se dan las cosas por la relación y no por la obligación o la presión, ¿no? O por la culpa incluso, ¿no? ¿Qué sucede cuando hay un billete falso y un verdadero? ¿El falso se puede considerar verdadero con el tiempo? No, el falso es falso. Si yo fui bautizado a los 2 años o al año, yo no tuve conciencia de eso, pero hoy entiendo de que Cristo es mi Salvador. Ese bautismo que me hicieron mis padres es válido, no es válido, porque nunca fue respaldado por la Biblia. Y lo que es falso, es falso. Apenas fue una decisión arbitraria, una decisión de mis padres, pero no mi decisión. El verdadero bautismo es un asunto consciente, es una decisión personal. Y en caso sean adultos que se bautizan quizás en parte de los católicos o en los mormones o testigos, siendo adultos se llegan a bautizar y luego pues obtienen una visión clara de Dios, ellos ¿Tienen que bautizarse de nuevo? realmente, la pregunta. Claro que sí, porque el verdadero bautismo no solamente es un acto consciente, tiene una manera correcta. Y la manera correcta es por inmersión. Entonces, todo bautismo que no tenga ese elemento de muerte y resurrección no es bautismo. Vemos el caso del eunuco, agua; el caso de Jesús en el Jordán, agua; el caso de Romanos, agua. O sea, bíblicamente solo hay un tipo. Fuera de eso, puede ser lo que tú quieras. No es bíblico, y si no es bíblico no tiene un valor, no tiene una validez. Entonces, cuando yo conozco y soy consciente, yo debo ahora bautizarme de la manera correcta como Dios me muestra en su palabra. Entonces el bautismo para mí bueno, por lo que sé y hoy día, por ejemplo, rescato, es como que decir abiertamente, pues, ¿no? Yo voy a iniciar una relación con Dios, ¿no? Correcto. La vida, entonces, ya dijimos, comienza con la muerte y muerte al yo. Viviendo una nueva vida. Gracia gratuita no significa gracia barata. ¿Cómo me gustaría que esto puedan entender todo el mundo cristiano? La gracia es gratuita, pero no es barata. ¿Qué cosa significa eso? Uno de los mayores errores sobre la vida cristiana es que la salvación es una dádiva gratuita de la gracia de Dios y ahí se terminó la historia. Dios me dio su gracia. Amén, aleluya, gloria a Dios, listo. No hay cambio absoluto en su vida. Hacen lo que quieren, no. Cuando Jesús llama a alguien, le dice así: muy bien, si alguien quiere ser mi discípulo, venga, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa cruz? Cruz en la Biblia por lo menos tiene 3 connotaciones. 1, muerte. ¿Qué cosa decía Pablo? Ya no vivo yo. Él tenía una cruz. Tenía que crucificar, ¿qué cosa? Su yo. Segundo, cruz significa renuncia. En el mismo libro de Gálatas capítulo 6, versículo 14, él va a decir que él renuncia a la gloria de este mundo por la cruz de Cristo. Ya no me glorío, dice, en mis cosas, sino me glorío en la cruz de Cristo, por el cual yo renuncio, ya no tengo más ese interés por el mundo. Y número 3, cruz significa compromiso. Si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Miren, feliz es el cristiano que entiende 2 cosas. Primero, al final de la carrera hay una corona. Segundo, para el camino hay una cruz. Entendiendo eso, está todo resuelto.
Hay una corona, pero antes una cruz. Muchos quieren solo la corona, sin renuncia, sin compromiso. La gracia gratuita no significa barata. ¿Correcto? Entonces, cuando Dios dice, o cuando ahí Jesús dice, tome su cruz y sígueme, hay una expresión antes. Dice, si alguien quiere ser mi discípulo. Vamos a leer mejor el texto. Lucas 14, 27. Miren. Lucas capítulo 14, versículo 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ahí da la imposibilidad. No puede ser mi discípulo. ¿Quieren para decirles en qué contexto Jesús lo dice esto? Miren, lean versículo 25. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose le dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Un texto que obviamente es mal interpretado. Ahora lo voy a explicar de manera rápida. Primero, lo dice en un contexto donde había multitudes detrás de Jesús. Lo mismo que hoy. La pregunta es, ¿por qué la gente sigue a Jesús? Dos razones. Primera razón, o quiero un beneficio o quiero salvación. No hay otra. Hoy hay tantas iglesias llenas que no buscan salvación, buscan beneficios. Yo voy a la iglesia porque quiero prosperidad financiera. Yo voy a la iglesia solo por un milagro. Yo voy a la iglesia solo por curarme la enfermedad. Yo voy a la iglesia solo por salir de esta situación. O sea, detrás de Jesús había multitudes buscando beneficios, no salvación. ¿No se repitió lo mismo? Bueno, ¿qué dice Jesús? Multitudes, o sea, todos ustedes me siguen. Eso no significa que son mis discípulos. Si alguno quiere ser mi discípulo, o sea, mi discípulo, ahora sí, dos cosas. Y ahí comienza el primer texto, ¿no? Entonces hay que aborrecer a la madre, al padre, al hijo. No se trata de aborrecer. ¿Sabe qué está diciendo ese texto? El amor que me tengas a mí tiene que ser superior al amor más grande que tú crees tener. ¿Amas a tu papá, a tu mamá? Sí, ellos son, pues, claro, nos trajeron la existencia, nos cuidaron. Muy bien. Pero si tu amor por ellos es superior, no puedes ser mi discípulo. Tu amor para mí tiene que ser tan grande que incluso cuando digas amo a mis padres, pareciera que los aborreces. Eso es lo que está diciendo en el texto. ¿Qué demanda Jesús? Compromiso serio. ¿Realmente me amas? Número 2, toma tu cruz. Señor, haz un milagro. No quiero hacer milagro. No, entonces ya no quiero Dios. ¿Para qué Dios? Tú venías por milagro, no venías por salvación. Claro. Hay gente que se resiente tanto con Dios. ¿Por qué razón? Porque lo sigue no por compromiso de discípulo y no porque ama a Jesús. Ama más su estabilidad económica, ama más su trabajo, ama más su quehacer, ama más que Dios. Entonces, discípulo no. Jessica. El ejemplo que acaba de dar, ¿no? De que sentir más amor por Dios que por tu padre y tu madre podría ser, ¿no? Ahí. Pero y cuando se trata de la pareja, el esposo, y si el esposo a veces se niega de repente a seguir, se podría entender para aquel que no, digamos, quiere continuar, como que, te dejo porque quiero seguir a Jesús, ¿no? O sea, ahí, ¿qué tenemos que hacer? Ahí Orar hasta que lo que Jesús está diciendo primero es, nada puede competir con el amor que me tienes a mí. Nada. Si tú tienes una relación, ya eres casado, ¿no? Vamos a colocar ese ejemplo, ya eres casado, una relación donde el esposo siempre impide y te prohíbe y todo. Muy bien. Tú puedes seguir amándola a él, pero tu amor a mí tiene que ser superior.
En ese caso, ¿qué cosa te está pidiendo? A pesar de todas las dificultades que tengas, tu amor a mí tiene que estar por encima. La recomendación por eso bíblica es: no os unáis en yugo desigual. Pero hay personas que ya conocen a Cristo y cuando ya se han casado y todo, entonces uno quiere y el otro no quiere. En ese sentido, tu amor a mí tiene que ser superior. Yo no te estoy pidiendo otra cosa, sino que cuánto me amas a mí, cuánto amas a él. Nuestro amor a Dios no puede ser medido ni comparado por aquello que más amamos. Y ahí está el problema de la mayoría de cristianos. ¿Por qué razón? Que todo es difícil, Señor, lo que tú pides es difícil. Claro, si tú ves las cosas que Dios demanda como requisitos, como reglas, es difícil. Pero si hay amor, díganme qué difícil es para alguien que sabe amar. No hay. Por eso es que Juan 14:15 no dice guarda mis mandamientos. Primero, ¿qué cosa dice? Si me amas, guarda mis mandamientos. Si tu amor es tan superior como dices que me amas, entonces sé obediente. Yo dejé principios para cuidar tu salud, para cuidar tu cuerpo, para cuidar tu mente, para tener una vida diferente. Yo te he dado principios en mi palabra. No, Señor, eso son reglas. Dios me libre. La gracia, ¿cómo colocan la gracia, no? La gracia de Dios me hizo libre. Pero un momento, te hizo libre del pecado, no libre de tus caprichos y deseos que tienes. Eso tienes que someter a Dios. Eso significa morir a uno. ¿Para qué? Para vivir para Cristo. La gracia es gratuita, mas no es barata. Nunca se olviden de ese concepto. ¿Correcto? Ahora fíjense, crecer en Cristo es un proceso de madurez que día a día nos hace reflejar su voluntad para poder recorrer el camino. ¿Cuáles son señales de crecimiento? Número 1, una vida llena del Espíritu Santo. Antes solamente era movido por impulso, ahora soy guiado por el Espíritu. ¿Cómo me guía el Espíritu? Pregunta importante, ¿no? Palabra. No existe comunión con Dios, con el Espíritu sin palabra. Yo estoy lleno del Espíritu porque hablo lenguas. Hablar lenguas es un don. Y dones, dice 1 Corintios 12:11, que da quien el Espíritu quiere. Eso no es evidencia. Hay muchos que tienen el don de cantar y no cantan para Dios. Eso no significa que tiene el Espíritu. Tener el Espíritu es tener comunión diario con la palabra y ser obediente a la palabra. Para que la mente pueda estar llena del Espíritu. Una vida llena del Espíritu. ¿Qué más? Una vida de amor y unidad. Mi relación con Dios, relación con el prójimo. Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada a menos que sea el amor. El amor al prójimo. ¿Cómo se demuestra el crecimiento? Una vida de amor, de unidad. Un verdadero cristiano debe reflejar el amor de Cristo en las personas. ¿Cómo se demuestra el crecimiento? Estudiando la Biblia. Según Timoteo 3:6-17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre sea perfecto, preparado para toda buena obra. Encontramos el alimento espiritual para nuestro crecimiento en la comunión con Dios. Hay dos maneras de ir a la Biblia: como turista o como explorador. El turista va de paseo y va. El explorador va, se interna, investiga, se queda. ¿Cómo vamos a la Biblia? ¿Como turistas o como exploradores? Estudio. Estudiar es diferente a leer. Demanda de tiempo, de concentración. Eso es crecimiento en Cristo. Crecimiento en Cristo es una vida de oración. Conocer la voluntad de Dios es parte del crecimiento espiritual. Y la oración es una comunión continua con Dios. Es el oxígeno del alma. Cuando nosotros respiramos, llenamos nuestros pulmones de oxígeno. Expiramos. Salen todas las impurezas. ¿Qué es la oración? Voy cargado de impurezas a Dios. La oración es como la respiración. Salen todas las impurezas. Y comienzo a inhalar. ¿Qué cosa? Promesas o las cosas que Dios tiene para mi vida. La oración y la respiración del creyente. ¿Qué cosa es un crecimiento en Cristo? Una vida que produce frutos.
Mateo 7:20 dice, por sus frutos los conoceréis. No somos salvos por nuestros frutos. Mucho cuidado. No somos salvos por nuestros frutos y no somos salvos para hacer lo que queremos. Somos salvos para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y reflejar su carácter. Cuando ustedes van a Juan capítulo 15, la palabra que más se repite es fruto. En esto será glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Yo soy la vid verdadera, ustedes los pámpanos. Aquel que permanece en mí, éste lleva fruto. Entonces, ¿cuál es el fruto? Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante vamos a encontrar. El fruto del Espíritu es amor. ¿Por qué? El resumen de la ley es amor, el carácter de Dios es amor y la vida del creyente se resume en amor. Por amor guardo los mandamientos, por amor voy a la iglesia, por amor sirvo al Señor, por amor llevo la cruz, por amor. O sea, el amor es la base, pero no es un amor de palabras, no es un amor vacío, es un amor de obediencia, de entrega, de compromiso. Es interesante cuando ustedes van a Juan capítulo 15, es la palabra que más se va a repetir. Juan capítulo 15. Lleven fruto. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva fruto. Separados de mí, nada podréis hacer. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Versículo 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Qué cosa dice el Señor? Para que lleves fruto tienes que permanecer en mí. Pero ¿quieres permanecer en mí? ¿Qué dice el versículo 10? Guarda mis mandamientos para que permanezcas en mí. ¿Te diste cuenta que la vida cristiana es sencilla? Es relación, es comunión con Dios. Y en la medida que nos aproximamos a Dios y caminamos junto a Él, cada día vamos avanzando, vamos creciendo, porque el momento que dejas de crecer, comienzas a morir. ¿En qué dejaste de crecer? ¿En estudio de la Biblia? ¿En oración? ¿Qué dejaste de crecer en la vida cristiana? Hoy te invito a ir una vez más a Jesús y dile, Señor, yo quiero renovar mi compromiso contigo. Y si todavía no has hecho ese compromiso, ese es el momento de hacerlo. Señor, yo acepto tu cruz, tu muerte en la cruz. Yo también quiero cargar una cruz. Pero es más, yo también quiero morir antes de nacer. Morir al yo. Ese yo, arráncalo en mi vida. Cuando esta sea nuestra experiencia de ya no vivir más nosotros, nuestro orgullo y nuestro egoísmo, sino que Cristo vive en nosotros, crecimiento en Él cada vez será mayor. ¿Quieres crecer en Cristo? Simple. Más estudio de la Biblia, más oración y comparte con otros aquello que Jesús hizo en tu vida. No existe otra manera de crecer. Crece en oración, crece en testimonio, crece compartiendo el amor de Jesús a los demás, crece en el estudio de la palabra. Mientras más te relacionas con Cristo, Él vivirá más en ti. Y que un día, por la gracia de Dios, podamos decir como Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él es aquel que tiene el control de mi vida, de mis emociones, de mis sentimientos, de mis decisiones, de mis acciones. Que ese sea nuestra mayor meta.